nuestras invitadas hemos tenido en Clave Social mujeres poderosas, mujeres que toman decisiones y que son activas en nuestra sociedad. Y nosotros también, con María José, ya lo hemos dicho muchas veces, hemos tenido invitados a Ambipar, que tiene que ver con los desechos, a propósito de la ley REP, domiciliario y en peligro. También hemos tenido a ProRep, que tiene que ver con los desechos industriales, a Giro, a Reciclage también, siempre metidos en esta cosa medioambiental y la sostenibilidad. Y de repente dijimos, ¿y qué pasa con este otro tipo de residuos? ¿Quién puede venir a explicarnos, que tú bien lo dijiste, residuos hospitalarios, por ejemplo? Y nos dijeron, ella es la indicada. Muy bienvenida, Pamela Schwerter. Schwerter. ¿Lo pronunciamos bien, Pamela? Sí, súper bien. Es que nos dijo que si no su mamá la iba a retar si no lo pronunciábamos bien. Sí. Pamela Schwerter, gerenta general del grupo AONA, que es una empresa que se destaca en Chile como un faro de innovación y compromiso en la gestión medioambiental y el suministro de productos médicos. A través de sus filiales, AONA Logistic y Redcare es pionera en prácticas de gestión de residuos y en asegurar la máxima calidad en productos médicos cardiovasculares. Oiga, usted trabaja ahí, que tiene tanta información. Para hoy, no tengo a mi papá que recién tuvo ahí una intervención al corazón, por eso estoy ahí a caballo. Pamela, bueno, lo primero, muy bienvenida a Clave Social, estamos muy contentas de tenerte. Y bueno, sabemos, la ley REP se promulgó ya hace 8 años, sin embargo, vemos que nos hemos ido subiendo de a poquito al carro. De hecho, el 31 de marzo terminó ya como el periodo de prueba, por decirlo así, y ahora ya en muy poquito tiempo más se empiezan a implementar las multas. ¿Cómo están las empresas? ¿Cómo se han portado las empresas desde la promulgación de la ley REP? A ver, bueno, primero que todo, gracias por esto y por poder hacer la difusión y en el fondo la entrega y visibilizar este tema que en realidad, como ustedes bien dicen, partió hace un buen tiempo, pero para las empresas y sobre todo para los laboratorios, que es lo que nosotros manejamos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la relación con la salud, ha sido bien difícil de poder implementar, porque las atenciones de salud generan muchos residuos. Mucho. Y estamos hablando de distintas cosas, o sea, desde embalajes plásticos, cajas de productos, ¿no es cierto?, hasta partes orgánicas, ¿no es cierto? O sea, cuando tú vas y te extirpan la vesícula es un desecho biológico. Claro. Y que tiene que tratarse y que tiene que eliminarse de la manera correcta. Por lo tanto, las atenciones de salud generan muchos residuos. Sí, porque no se puede reutilizar. No, además todo es desechable, todo se desecha. Y cada vez más, porque antiguamente, no sé si ustedes se recuerdan, pero antes las sábanas eran sábanas de género y todo eso ha ido cambiando con el tiempo. O sea, las jeringas se reesterilizaban, hay todo un tema de que ya no es posible reesterilizar nada, todo tiene que ser de un solo uso por el tema de las infecciones intrahospitalarias. Entonces, hay toda una corriente que finalmente te lleva a que todo es desechable. Claro. Entonces, en los hospitales y en las clínicas se generan muchos residuos y que se conocen como REAs, ¿no es cierto?, que son residuos de la atención hospitalaria, de la atención en salud, y dentro de eso los laboratorios, los productores, ¿no es cierto?, que son los que entregan los insumos para poder hacer las atenciones de salud, forman parte de esta ley REP. Ellos son responsables, ¿no es cierto?, de que el producto que se está entregando para, por ejemplo, como tú mencionabas, una cirugía cardíaca, que va embalado en una caja, el que produce es el responsable de esa caja, de ese plástico y de llevárselo y hacer algo con eso. De reciclarlo, de reutilizarlo, de lo que sea. Ahora, hoy día, en general, yo te diría que los laboratorios farmacéuticos que hay en el país, que son habitualmente filiales, ¿no es cierto?, de empresas internacionales, hay todo una corriente de poder avanzar en esos temas y de ser lo más gestionables posibles sus residuos. O sea, ellos están en estos Grand SIG, que son sistemas de gestión en donde introducen la información de sus residuos, tanto de cartones como plásticos, y hacen todo una gestión que tiene que ver más que nada con el reciclaje. Sin embargo, hay otros residuos que se generan en las atenciones de salud
que son más difíciles de revalorizar o reutilizar. Y es ahí donde nosotros tratamos de dar un énfasis de qué podemos hacer con esto. Claro, perfecto. O sea, hace un incentivo de cierta forma que los laboratorios cambien el embalaje para que para el mismo laboratorio sea más fácil reutilizar o reciclar después el producto. Sí, hay un incentivo que tiene que ver con disminuir la huella de carbono finalmente. O sea, por ejemplo, si tengo algunos ejemplos, por ejemplo, el plástico se puede utilizar en hacer materiales de marketing. Y si ellos reutilizan eso, el ministerio, ¿no es cierto?, les da un certificado que dice que están disminuyendo su huella de carbono en un X%. Perfecto. Entonces, pero hay que buscar innovación. Sí. Y eso es lo complejo. Pero también creo, y por eso es un rubro tan difícil de tratar este tipo de residuos. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué se puede hacer o qué se hace con las jeringas? Ahí es más complejo, porque cuando el residuo viene contaminado, ahí nosotros lo llamamos un residuo contaminado biológicamente, es muy poco lo que se puede hacer, porque estamos hablando de algo que tiene sangre, ¿no es cierto? Y claro. Y además es un elemento que pincha, que puede hacer daño. Claro, entonces en el caso de la jeringa, obviamente se separa la parte plástica de la aguja y esto finalmente se tritura y va a un espacio, ¿no es cierto?, una celda que está en la tierra y se entierra. O sea, no hay mucho más que se pueda hacer con esto. Yeah. Hay otros residuos que sí se pueden tratar, los plásticos de los embalajes, los cartones. En el caso de los laboratorios, por ejemplo, cuando tienen sustancias que son precursoras para producir fármacos, también se pueden de alguna manera utilizar en otro tipo de generación de productos, de materias primas como más industriales, pero hay que buscar formas y es ahí donde es súper importante empezar a tener esta como búsqueda y buscar partners que a veces también son empresas como pequeñitas que nacieron, claro, ¿no es cierto?, para hacer este tipo de cosas. Claro, o sea, tú bien dijiste, o sea, hay un desafío. Es un desafío súper grande porque los laboratorios, algunos dicen, yo quiero ser zero waste, y eso significa no generar residuos, pero es imposible. Es imposible. Es imposible. Sí. Y hay otra concepción también de que toda esta gestión del residuo no te va a costar, y en realidad es una inversión muy, muy grande. O sea, ser zero waste no es barato, es bastante caro, porque implica también una conciencia desde el minuto cero, desde la producción hasta la salida del producto. Entonces hay que pasar como por muchas etapas. Claro, pero también es un incentivo para los mismos laboratorios ser lo más cero huella, porque probablemente los hospitales o los lugares de atención de salud van a preferir laboratorios que sean menos perjudiciales para el medio ambiente. Claro, o sea, es una tendencia. Es una tendencia. En ese sentido deberían haber incentivos para que también exista y comience a haber este proceso de economía circular. Sí. Claro. Hoy día los hospitales públicos, en las licitaciones, algunos están empezando a solicitar a los laboratorios que participan de las licitaciones públicas de su plan, en el fondo, de qué es lo que van a hacer con los residuos, muestren quién va a tratar esos residuos, cómo los van a tratar. O sea, está empezando a ser algo visible también en la salud desde el punto de vista de cómo califican a los laboratorios al momento de adjudicar, por ejemplo, el suministro de algún producto o de algún equipo. Entonces, ¿sabes que estaba pensando en las mascarillas? Que en algún minuto fueron una solución, pero también fueron un problema después. Sí. Había mucha contaminación de mascarilla y ahí la innovación salió y muchos hacían distintas cosas con las mascarillas. Sí. Usaban los elásticos para algunas cosas, les sacaban los elásticos y hacían otros implementos. Sí. Yo creo que ahí está el desafío bien grande que está recién partiendo. Está partiendo, y nosotros también como país, yo creo que estamos en esta etapa de que la gente también, la comunidad en general, se eduque respecto de lo que son los residuos y qué puede ser reciclable y qué no. Claro. Yo estoy en este tema hace un rato y los expertos me decían, mira, si tú tienes cartón limpio en una zona y vas y pones una caja de pizza, ya contaminaste todo ese cartón, o sea, ya no estás haciendo el reciclaje. Entonces también ahí hay una parte como de educar y de educación constante de la comunidad, pero también de los recintos asistenciales, de las clínicas, los hospitales, los mismos laboratorios. Y nosotros hacemos eso mucho. Yo estaba pensando que cuando uno se hace un examen, por ejemplo, entra un box y te hacen poner una bata que es como un poco plástica para hacer estos exámenes, y esa bata después tú te la sacas y la tienes que botar en un... Sí, claro. Y nadie lo para. Y la usé un ratito
zapatito y la cosa para los pies, o sea, bien complejo igual. Es complejo. Es que por eso, lo que decía Pamela, estamos conversando con Pamela Schwerter, gerente general de Grupo AONA, y lo que decías tú al principio, que en el fondo todo lo que se usa en el mundo médico, este uso lo uso. Sí. O sea, yo fui a ver a mi papá, estuvo hospitalizado, lo iba a ver a cuidados intensivos y me tenía que disfrazar. Claro. Pero para entrar a la pieza, si yo salía de la pieza a hablar por teléfono, ese traje ya no servía. Sí. Por lo tanto, tenía que usar otros guantes, otro trajecito. O sea, efectivamente, la cantidad de desechos que se producen solamente con una entrada a un hospital o a una clínica es tremendo. No, es mucho. Imagínate ahora con toda esta ola, ¿no es cierto?, de influenza y la campaña, ¿no es cierto?, de invierno. Los hospitales están más llenos de mascarilla, que a mí me parece bien, porque si no, imagínate, tendríamos mucha más gente enferma. O sea, las medidas como de resguardo son importantes de tenerlas, pero claro, estamos generando muchos más desechos en esta época del año, sobre todo, más que en otras. Y yo diría que también ahí los hospitales y las clínicas tratan de hacer lo posible también con los recursos que tienen, porque también es un gasto que ellos tienen que considerar dentro de su autogestión. Entonces, obviamente que el core del negocio de un hospital debe ser la salud, o sea, tienen que estar pendientes de atender a sus enfermos, y esta otra parte, que pues es un problema, sí, pasa a ser como tangencial, o sea, como que no es lo prioritario para ellos. Claro. Sí, yo no sé si esto es de tu competencia, Pamela, pero se ha trabajado de repente en utilizar materiales que sean o biodegradables o compostables, usar biopolímeros, no sé, todo lo que se está usando en el fondo en reemplazo de este plástico. Mira, hay muchos laboratorios. Bueno, en Chile hoy día prácticamente no hay producción de insumos médicos ni de equipamiento, todo viene de afuera, ¿no es cierto? Y hay varios laboratorios que están en esa como mirada de buscar en el fondo, por ejemplo, ropa desechable que ya no sea de Tyvek, que es un material, que es este material como plástico, ¿no es cierto?, que es muy difícil que en el fondo que se degrade. Pero también ahí hay un tema de que tú necesitas ciertas características del material, o sea, tiene que ser impermeable, no tiene que pasar los fluidos hacia adentro, o en el caso de la mascarilla hacia afuera. Entonces, también ahí hay un equilibrio entre el requerimiento del dispositivo, del insumo o del fármaco y de lo que se busca respecto de la economía circular. Claro, o sea, y del medio ambiente también. O sea, ahí hay una mezcla y hay que trabajar un equilibrio ahí importante. Sí. Oye, y los laboratorios, en el caso de, por ejemplo, vamos a los medicamentos. Los medicamentos también sabemos que tienen que venir siempre ultra sellados, que tienen una fecha de vencimiento, y en el fondo también ahí hay mucho desecho. Sí. Sabemos también que la farmacia, cuando ya cumplen un par de meses antes que se venza ese medicamento, tienen que botarlo. Sí. Por lo tanto, las toneladas de medicamentos que se botan es tremenda. Pero hacer un guiño también es que hay Pharmaloop, hay un montón de iniciativas también que recogen esos medicamentos, que hay gente que lo tiene que tomar constantemente, que se los venden mucho más baratos. Hay un rescate. Sí, hay iniciativas, y también, bueno, en la industria de medicamentos, también ellos, si bien no pueden recuperar eso, porque no podemos en el fondo volver a dar vida a un medicamento que está vencido, porque el principio activo ya no va a cumplir con su función, que es la que estamos buscando, ¿no es cierto? Pero ellos buscan reducir su huella de carbono a través de otras instancias. Por ejemplo, hay algunas iniciativas en que estas empresas se unen a fundaciones, ¿no es cierto?, que reforestan o que hacen otro tipo de cosas para tratar de que su impacto se vea disminuido haciendo otras cosas, que a lo mejor, claro, uno dice, es como que estoy haciendo un canje, sí, pero estoy de alguna manera ayudando al medio ambiente, porque sé que estoy produciendo residuos que no puedo recuperar de ninguna manera. Ahora, los laboratorios tienen lamentablemente que estos residuos triturarlos, y estos van a las celdas que van a la tierra. O sea, no hay otra forma, a no ser que pueda pasar por un proceso como de recuperar algún principio activo y que se pueda usar en otra cosa, pero eso es mucho más complejo y es algo que está por descubrirse. Sí, nosotros estamos descubriendo algunas cosas de ese estilo con los centros de disposición que tienen laboratorios y que están haciendo algunos análisis de ese tipo. Eso te iba a preguntar, Pamela. Ustedes son en el fondo como un centro de innovación también, el Grupo AONA. Grupoaona.com. Aona Logistics.
aona.com. Claro, y Aona con H. Ahí tienen hartas áreas también de trabajo, pero uno de ellos, y muy potente, es la innovación. ¿Tienen algún laboratorio? ¿Ustedes están constantemente trabajando con distintos materiales, etcétera, para poder llegar a una solución que ojalá sea la más adecuada? Mira, nosotros tenemos, hoy día en Chile, todos los residuos van a los centros de disposición que tienen las resoluciones y los permisos para poder hacer la disposición de los residuos. Que no en cualquier parte. No es cualquier parte. Entonces, y eso está muy bien normado y yo diría que es bastante estricto y a mí me parece muy bien que eso sea así. Nosotros trabajamos con estos centros de disposición que son nuestros partners y donde llevamos los residuos, pero hay algunos que tienen laboratorios donde hacen, por ejemplo, toda una serie de pruebas químicas a ciertos productos para identificarlos, para identificar la manera en que se pueden eliminar o que se pueden revalorizar, y esos son los centros que nosotros más privilegiamos, porque finalmente hacen un trabajo que es como hacer un doble clic, o sea, no es como te recibo todo y lo elimino solamente, no, sino que te recibo y también te recibo tu problemática, porque a veces a nosotros nos llegan clientes que nos dicen, tengo esto, que es, no sé, 15,000 toneladas de este producto, busquemos una solución o ayúdame porque de verdad que no sé qué hacer con esto, y nosotros vamos y también empezamos a averiguar la solución. Claro, empezamos a buscar soluciones. Como dicen por ahí, enamorarse del problema. Claro. Y desde ahí ir trabajando cuál es la solución. La Andrea lo plantea hace un ratito, el tema de las mascarillas. Sí. Yo creo que el tema de las mascarillas, si bien llegó para quedarse. Fue una solución para la pandemia y efectivamente todos usamos una gran cantidad de mascarillas, es un problema que llegó para quedarse. O sea, es un elemento que quedó para quedarse, pero es un problema que llegó para quedarse. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otro material se podría trabajar para que efectivamente la mascarilla no sea tan nociva? Ahí es complejo, o sea, yo te diría que pasa a ser como los medicamentos finalmente, que en el fondo lo que tú puedes hacer ahí es básicamente eliminarlo, porque claro, en algún momento alguien me dijo, oye, pero ¿y se pueden autoclavar? Que en el fondo es someterla a una temperatura alta. No puedes hacer eso porque la mascarilla igual tiene una parte plástica, o sea, claro. También. Entonces vas a obtener, no sé, una pelota de mascarilla si haces eso. Entonces en el fondo vas a estar gastando de más. Entonces finalmente el tema de las mascarillas tiene que ver con que lamentablemente es algo que vamos a tener que seguir usando, y esto no tiene otra forma de eliminarse que no sea yéndose, como te decía yo, a una celda en un terreno. Ahora, antes se usaban las mascarillas de género, hace 1000 años atrás, pero se usaban en los pabellones mascarillas de género. El problema que tienen estas mascarillas es que no filtran lo suficiente, sí, pues. Y hoy día hay tanta tecnología. Ahora, hay también respiradores que son esterilizables, ya que se usan de repente también en algunas áreas de los hospitales, pero no es del uso común. O sea, nadie va a andar con un respirador gigante que puedas usar más de una vez. Eso no lo vamos a ver. Oye, Pamela, y para botar las mascarillas, es verdad que hay que cortarles el plástico y botar la mascarilla por un lado y el plástico por los otro. Cordoncitos, sí, idealmente sí. Ahora, en algún momento durante la pandemia se autorizó a que esto fuera un residuo domiciliario, asimilable a domiciliario, justamente porque era demasiado el volumen y nadie iba a ir a dejar la mascarilla en algún lugar como muy específico, pero idealmente sí hay que separar. Esto es como la tapa del yogur tapa con el envase. Con el envase, como lo mismo, así como tratar de hacer esa segregación. Es tan difícil los desafíos porque se inventaron unas con cobre, que eso se podían usar 3 veces o una semana y así vamos. Pero bueno, es algo que tenemos que ir resolviendo con el tiempo. El almacenamiento, porque ustedes tienen varios servicios excepcionales de logística en salud, ¿influye mucho en que los desechos sean menos, un buen almacenamiento, por ejemplo, de los productos? Nosotros tenemos, tenemos esta área de gestión de residuos y nuestro core del negocio es la logística en salud, que es algo que es como bien innovador, porque en general hoy día los operadores logísticos son operadores que además de llevar insumos pueden llevar
no sé, otras cosas que no son de salud. Nosotros somos especialistas en solamente logística en salud. Entonces, claro, nosotros almacenamos insumos médicos en nuestras bodegas. Lo importante aquí es mantener ese envase indemne, porque si, por ejemplo, tú lo recibes y viene, no sé, roto, suelto, hay que cambiarlo para poder entregárselo al cliente. Y ahí es un costo más y estás contaminando más. Entonces, finalmente, cómo tú tratas el insumo desde que llega, desde el puerto o desde el aeropuerto, es muy importante de cómo se va a entregar, ¿no es cierto? Y también en cómo tú disminuyes los residuos. Y también el almacenamiento es importante, para evitar que haya más residuos. Si yo lo saco del puerto y me lo llevo sin refrigerar, por ejemplo, y es un implemento que tiene que ser refrigerado, se pierde. Se elimina. Y lo otro importante también es la distribución adecuada. ¿Por qué? Porque, como tú decías, claro, si no va en las condiciones, eso se pierde, ¿no es cierto? Es una cadena importante. Es una cadena importante de mantener y que esto se haga también en las condiciones que el fabricante establece para eso. O sea, no inventar la rueda en ese sentido. No, súper interesante, sin duda la ley REP tiene una cantidad de aristas que vamos a ir en clave social tratándolas de a poquito. Partimos con domiciliario, residuos orgánicos, industriales, incluso vimos los ahí peligrosos también. Los residuos peligrosos. Peligrosos. Estuvimos incluso una vez con unos emprendedores que trabajaban con los neumáticos, también, con el caucho, que hacen parques bonitos, claro, incluso juegos e incluso avenidas y carreteras. Así que pero este precisamente a nosotros nos llamaba mucho la atención porque también nos preguntábamos dónde van las agujas, dónde van todos los insumos que en el fondo son de un solo uso. Así que súper importante, Pamela, que nos hayas venido también a contar cómo se trabaja, todo lo que queda por desarrollar y también saber lo que hacen ustedes en Grupo AONA. Así que Pamela Schwerter, gerenta general de Grupo AONA, muchas gracias por habernos visitado hoy día. Y la vamos a despedir con música, como despedimos nosotros a nuestros invitados. A las mejores invitadas. Yo estoy segura que esto te va a gustar, porque partimos con Sheena Easton, que ella es de otro país, ¿cierto? Habla inglés, Queen, Soda Stereo, ya nos fuimos más cerca de la cordillera y vamos a terminar con una mujer chilena, de tomo y lomo, que amamos mucho, que se llama Nicole. Perfecto. Y la canción, Despiértame. Eso, para que se despierten todo miércoles.